Buenos días, cordial saludo para la tutora. Mi nombre es Edwin Jesse Hernández y en esta intervención voy a presentar el análisis del caso número 2 relacionado con el uso de herramientas de reconocimiento facial e interceptación digital por parte del Ministerio de Defensa para identificar y rastrear líderes de protestas ciudadanas. Este caso plantea un conflicto constitucional muy importante porque enfrenta dos intereses. Por un lado, la obligación del Estado de garantizar la seguridad pública y el orden, y por otro, la protección de derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la habeas data de derechos a la protesta pacífica. En el caso planteado, varias organizaciones de derechos humanos interponen una acción de tutela digital al considerar que la vigilancia masiva vulneró derechos fundamentales. Inicialmente, un tribunal negó la tutela argumentando que la vigilancia se realizó para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión y ordenó al gobierno desactivar los sistemas de vigilancia masiva, pedir disculpas públicas y crear un protocolo de protección digital para manifestantes. Desde mi postura, considero que la decisión de la Corte Suprema es constitucionalmente acertada, porque en un Estado social de derecho, la seguridad pública no puede convertirse en una justificación abierta para vigilar de manera indiscriminada a los ciudadanos. El Estado tiene facultades para proteger el orden público, pero esas facultades deben ejercerse respetando la Constitución, los derechos fundamentales y los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. La Constitución Política de Colombia reconoce en su artículo 15 el derecho a la intimidad personal y familiar, así como el derecho al buen nombre y al habeas data. Esto significa que toda persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella, en base de datos públicos o privadas. Por eso, cuando el Estado utiliza tecnologías como reconocimiento facial, interceptación digital o sistemas de rastreo, debe existir una base legal clara, controles judiciales y garantías suficientes para evitar abusos. También se debe tener en cuenta el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y el artículo 37, que reconoce el derecho a toda parte del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. En ese sentido, la protesta social no puede ser tratada automáticamente como una amenaza para el orden público. Por el contrario, la protesta es una expresión legítima de la democracia y permite que la ciudadanía manifieste inconformidades, exija derechos y participe en los asuntos públicos. El problema aparece cuando las herramientas digitales se utilizan para identificar, perfilar o intimidar a quienes participan en manifestaciones. Esto puede generar un efecto de miedo y autocensura, porque las personas pueden dejar de protestar o expresarse libremente por temor a ser vigiladas, perseguidas o incluidas en base de datos estatales. Allí no solo se afecta la privacidad, sino también la participación ciudadana y el pluralismo democrático. Otro punto clave es el principio de proporcionalidad. Para que una medida restrictiva de derechos sea válida, debe cumplirse tres condiciones. Primero, debe ser adecuada para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo. Segundo, debe ser necesaria, es decir, que no existe una medida menos lesiva. Y tercero, debe ser proporcional al sentido estricto, lo que implica que el beneficio obtenido no puede ser inferior al daño causado a los derechos fundamentales. En este caso, aunque la seguridad pública es un fin legítimo, la vigilancia masiva de manifestantes no supera adecuadamente ese examen. No se trata de una vigilancia dirigida contra personas concretas, bajo sospecha fundada y con autorización judicial, sino una práctica amplia que puede afectar a ciudadanos que simplemente ejercen su derecho a protestar. Por eso la medida resulta desproporcionada y peligrosa para la democracia. Además, este caso se relaciona con el constitucionalismo digital, entendido como la necesidad de adoptar las garantías constitucionales al entorno tecnológico. Hoy los derechos fundamentales no solo se vulneran
en espacios físicos, sino también mediante plataformas digitales, bases de datos, algorítmicos y sistemas de inteligencia artificial. Por ello, el Estado debe garantizar que el uso de la tecnología esté sometida a límites jurídicos claros, transparencia, control institucional y protección de datos personales. Frente a este conflicto, considero que la solución no debe ser prohibir toda tecnología estatal, porque las herramientas digitales pueden ser utilizadas en ciertos contextos. Sin embargo, su uso debe ser regulado de manera estricta. Por eso propongo cuatro alternativas de solución. Primero, crear un protocolo nacional de protección digital para manifestantes, donde se establezcan reglas claras sobre cuándo y cómo se pueden usar la tecnología de vigilancia. Segundo, exigir autorización judicial previa para cualquier interceptación o seguimiento digital que pueda afectar derechos fundamentales. Tercero, garantizar transparencia y control sobre las bases de datos utilizadas por el Estado, evitando la recolección masiva e injustificada de información. Cuarto, capacitar a las autoridades públicas de derechos humanos, protección de datos, libertad de expresión y derecho a la protesta, para que la seguridad no se entienda como una excusa para limitar indebidamente la participación ciudadana. En conclusión, este caso demuestra que la tecnología puede convertirse en una herramienta positiva para la gestión pública, pero también puede representar un riesgo cuando se usa sin límites constitucionales. La vigilancia digital masiva contra manifestantes afecta la intimidad, la libertad de expresión, el habeas data y el derecho a la protesta. Por eso, el Estado colombiano debe garantizar que toda actuación tecnológica respete la dignidad humana, la democracia y los derechos fundamentales. Mi postura final es que la seguridad pública es importante, pero no puede estar por encima de la Constitución. En un Estado social de derecho, la protección del orden debe realizarse sin desconocer las libertades ciudadanas. Por ello, la decisión de ordenar la desactivación de los sistemas de vigilancia masiva y la creación de un protocolo de protección digital resulta adecuada, necesaria y coherente con los principios constitucionales. Muchas gracias.